Bien, si me permiten, vamos a dar inicio a nuestra tradicional plática de los jueves. Les recuerdo, esta plática está orientado particularmente a los alumnos de la carrera de ingenieros o tecnistas en sistemas de producción, además de toda la comunidad de productores de aquí del estado de Chihuahua y, por qué no decirlo, incluso a nivel nacional. Sí. El día de hoy tenemos el honor de recibir a nuestro compañero, el médico veterinario zootecnista Juan Carlos Cruz Mendoza. El doctor Cruz tiene cualquier cantidad de experiencia en los procesos sanitarios con ganado bovino. Ahorita, en este momento, es el gerente técnico del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria en el estado de Chihuahua, que nos va a impartir una plática sumamente interesante. Los retos que tenemos nosotros ahorita para mantener el estatus sanitario acreditado modificado en Chihuahua. Los retos y la importancia, doctor, de tener este estatus sanitario aquí en el estado. Nos acompañan muchos de los compañeros también académicos de la Facultad de Zootecnia, alumnos y por supuesto productores. Tiene la palabra, doctor, y esperemos nosotros la plática abierta, 40, 50 minutos, con espacio de 10, 15 minutos para preguntas y comentarios al final de su plática. Tiene la palabra, doctor, si nos comparte su pantalla, y adelante. Muy bien. Gracias, doctor. De antemano, quiero agradecerle la deferencia que tuvo al invitarme a dar esta plática, que es de suma importancia, pienso yo, porque en base a los conocimientos que tengamos de esta enfermedad que está ligada directamente con sanidad animal, ustedes saben que sin sanidad animal no hay salud pública, y que los retos que estamos enfrentando actualmente son definitivamente sobre esa directriz, ¿verdad? Vamos a ir, aunque ya llevamos un avance muy grande en el estado en cuestiones de tuberculosis bovina, pues esto va enfocado principalmente a la erradicación de la enfermedad. En ese sentido, yo quiero exponerles aquí un poquito nada más de la enfermedad para que estemos con la conceptualización de por qué la importancia de esta campaña de tuberculosis bovina. Si no tenemos el concepto de la enfermedad y del riesgo que existe en la salud pública, pues no vamos a dimensionar de qué se trata, ¿verdad? Por eso a lo mejor ustedes van a decirse que era cuestión del estatus y que voy a hablar de la enfermedad, pero si no hablo de la enfermedad, pues no podría yo enfocarme a lo que significa el estatus, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, quiero empezar con esta presentación. Si hay algún problema, me dicen, me detengo, y también si quieren participar dentro de la misma exposición o hacerlo al final, como decía el doctor. ¿Sí me escuchan perfectamente? Sí, adelante. Sí, sí se escucha bien. Bueno, la tuberculosis bovina es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a los animales y al hombre. Por eso se llama zoonosis, ¿verdad? Porque son enfermedades que afectan tanto a los humanos como a animales. Y en este caso también es una antrozoonosis porque afecta inclusive también de los animales al hombre, pero del hombre a los animales. En casos típicos se desarrolla en una forma crónica, aunque también puede presentarse con un curso agudo rápidamente progresivo. Se localiza en diferentes órganos formando nódulos granulomatosos y procesos exudativos. Las bacterias que provocan la enfermedad son las conocidas ácido resistentes y están clasificadas en tres categorías.
Las que nos interesan en este momento y que vamos a ver un poquito a profundidad, aunque no de la manera que se pudiera pensar, son las patógenas, las bacterias como son la Mycobacterium tuberculosis, la bovis, la avium, la paratuberculosis, la leprae, la Lepramorium, microti y fortuitum. Estas afectan a los animales de sangre caliente, dentro de ellos está el humano, dentro de ellos está también los bovinos y fauna silvestre, que más adelante vamos a ver. Las especies de parásitas y patógenas para los animales de sangre fría, principalmente peces y ese tipo de animales, serían Mycobacterium pisciuni, Mycobacterium marinum, Mycobacterium cheloni y Mycobacterium thamnopheos. De las especies saprófitas, en este caso son importantes por lo que vamos a hablar más adelante de las pruebas diagnósticas de campo, sería la Mycobacterium smegmatis y la Mycobacterium feli. Doctor, una disculpa, no estamos viendo, está compartiendo su presentación. Permítame, no están viéndola. No, señor. Caray, déjeme, ¿dónde me voy a detener? Ahí a share screen, al botoncito verde que está en la parte inferior de su pantalla. Permítame. Ay, Dios. Permítame tantito, ¿sí? Sí, señor, no se preocupe. Venga tantito, por favor. ¿Pero dónde estoy yo? ¿Y para verla? Ya. Sí, ahora sí se ve, doctor. Correcto, doctor. Perfecto. Estamos viendo la presentación. Nomás, si prende su pantalla, su video para también verlo a usted.
Correcto, doc. Adelante. Bueno, como les comentaba, la tuberculosis bovina es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a los animales y al hombre. Es una zoonosis porque ustedes saben, las enfermedades que provienen o que contagian los animales y se transmiten al hombre son zoonosis o zoonóticas, ¿verdad? Y también les comentaba que del hombre a los animales también es transmisible. En casos típicos se desarrolla en una forma crónica, aunque también puede presentarse con un curso agudo rápidamente progresivo. Se localiza en diferentes órganos, formando nódulos granulomatosos y procesos exudativos. Las bacterias ácido alcohol resistentes que vamos a ver hoy, que afectan tanto al humano como al bovino y a otras especies, son clasificadas en especies patógenas para el hombre y los animales, y ya les comentaba cuáles eran, y las especies saprófitas, que en este rubro nos interesa porque de ahí se desprende la cuestión de las pruebas de campo que hacemos y que más adelante vamos a tratar. Las consideraciones en los humanos infectados con M. bovis pueden tener tuberculosis pulmonar y pueden diseminar la enfermedad al ganado, lo que les comentaba, ¿verdad? El ganado joven está especialmente en riesgo. En hatos infectados, todas las personas que trabajan con el ganado o que están expuestas a él deben realizarse pruebas para verificar que no padecen tuberculosis. En leche cruda procedente de vacas tuberculosas están en riesgo de desarrollar enfermedad severa. En México, según la OMS, se tienen 22,000 nuevos casos de tuberculosis pulmonar al año. Cuando el paciente está enfermo y no recibe tratamiento, en un año llega a infectar hasta entre 10 y 15 personas más. Se puede contraer la tuberculosis pulmonar mediante inhalación de gotitas provenientes de la tos o estornudos de una persona infectada, y lo que va a provocar un granuloma en el tejido pulmonar. Esta es una gráfica del complejo del primario que al ingresar la micobacteria se conoce como complejo de Ghon, y que el 90%, si nos enfocamos a por qué hay tantos casos pero no se reportan tantos enfermos de tuberculosis, es porque de ese complejo primario el 90% tiene una curación y una calcificación, y el mismo sistema inmunológico impide que la enfermedad se disemine o que sea más agresiva en el humano, ¿verdad? De ese 10%, la tuberculosis primaria es progresiva, se va a convertir en tuberculosis secundaria y hasta en una tuberculosis miliar. Hay mayor susceptibilidad en ciertos grupos raciales, en niños y huéspedes inmunodeprimidos. Esto es en general en muchas enfermedades, en la mayoría, ¿verdad? La inmunosupresión es la que provoca que se defina si se enferma un individuo o resiste a la infección, ¿verdad? Estas son unas gráficas de pulmones afectados con una tuberculosis que no se quedó solamente en el complejo primario. Cuando la tuberculosis miliar, que es después del complejo primario y que no pudo o no tuvo la capacidad del organismo de detenerla y calcificarla, se puede ir a todas estas partes, convirtiéndose en un problema muy fuerte, ¿verdad? Aquí vemos esta gráfica a las meninges, a las vértebras, a los ganglios, primeramente pulmones, hígado, vaso, glándulas suprarrenales, articulaciones, huesos largos. Esta es una fotografía de patología humana en donde están afectados los riñones y órganos internos de la cavidad abdominal. Entrando en materia, en lo que nos ocupa la tuberculosis bovina, está provocada por el Mycobacterium bovis. Afecta al ganado bovino, como les digo, al bisonte, que es su reservorio. La Mycobacterium tuberculosis, que afecta al hombre y los primates, que son reservorios. Y la Mycobacterium avium, que afecta a las aves y los suinos, que son reservorios. Características generales así de manera muy rápida.
Son parásitos intracelulares, bacilos ácidos resistentes, son resistentes a las enzimas de los lisosomas, son resistentes a los desinfectantes solubles en agua y al medio ambiente. Son efectivos los desinfectantes a base de fenoles. Ahí habla de uno en particular. Su tiempo de generación es lento, de 12 a 18 horas, tiempo de replicación de sí misma. Buenos adyuvantes para provocar inflamación, una patología típica. Inducen una hipersensibilidad de tipo 4, que este término hay que tenerlo presente para cuando pasemos a la prueba de campo que se hace en el ganado bovino. Las características generales, la incubación puede ser muy larga, no hay definido un periodo de incubación. Esto va a depender directamente de la capacidad que tenga el individuo de resistir con un sistema inmunológico muy bueno y que no pasen años y que no se desarrolle, que la incubación se quede en un complejo primario hasta que sea muy rápida, como vimos al principio, ¿verdad? Es una enfermedad crónica, mas no quiere decir que siempre se presente de manera crónica. Hay casos en los que se presenta de manera muy aguda. Puede sobrevivir, no crecer en el medio ambiente por algún tiempo. Produce tubérculos en forma progresiva y lenta, de aquí su nombre de tuberculosis, por la formación de los tubérculos, clínicamente inaparente, y eso es lo que más problemas causa con los productores, ¿verdad? Que clínicamente es inaparente y que no creen que estén enfermos los animales. Inclusive hay animales que son los mayores productores, que por su misma producción y su mala alimentación tienen un sistema inmunológico deprimido y son positivos a la enfermedad. El impacto a la salud pública ya lo vimos, infección en humanos por aerosoles, consumo de leche no pasteurizada, quesos, y etcétera. Causa tuberculosis en el ganado bovino y en otros mamíferos, la bovis. Es la micobacteria con el rango más amplio de hospederos, huéspedes mantenedores y huéspedes alternativos. Diversos factores como la edad, el régimen de explotación o el clima puede afectar la probabilidad y modo de infección. Las vías de transmisión de la enfermedad y la eliminación del Mycobacterium es respiratoria. En la mayoría de los casos va a ser más del 80% respiratoria y también el contagio. Por heces, orina, leche, por vía onfalógena, secreciones genitales, y el semen no es un vehículo importante en este caso porque es mínimo, casi nulo el contagio en la monta, pero se puede dar. No es imposible y sí se da en monta, aunque no es por el semen, sino por el contacto de las mucosas en una metritis tuberculosa. Por ejemplo, en las vacas se contrae el toro al momento de la monta, pero es muy raro. Les decía yo, el aerosol, que es más del 90%, unos habla del 87%, otros de más del 90%, bacilos, núcleos suspendidos en el aire, en la excreción de las partículas de la saliva, de la baba, cuando están los animales en los comederos, en los bebederos, están secretando en la saliva el Mycobacterium, ¿verdad? Y ahí es donde son fuente de infección para los animales sanos. La congénita es rara, la umbilical, fetometritis tuberculosa, lo que les comentaba, genital, vacas con metritis tuberculosa infectan toros. La monta no es considerada una ruta de transmisión significativa, ya se los comentaba, y la inseminación artificial también, igual o menor en la cuestión del contagio. En la ubre, de 1 a 2% de las vacas de TB pueden igual o mayor mastitis, ubre infectada sin mastitis, otros heridas, conjuntiva, abscesos en nódulos linfáticos, cervical superficial, etc. Transmisión de hato a hato es muy común. Los animales diseminadores son los animales que tienen una tuberculosis activa. Muchos animales son animales enfermos que tienen encapsulado el Mycobacterium en los ganglios, que es una lesión cerrada que con su sistema inmunológico excelente han secuestrado la micobacteria y la tienen únicamente localizada en los ganglios, los linfonódulos. Cuando es aerógena, que es la mayoría de las veces,
pues están en los ganglios, en los retrofaringios o en los ganglios de la cabeza, ¿verdad? Cuando puedes tener un hato con muchos animales enfermos, pero que no diseminan la enfermedad porque no están en un periodo de una enfermedad activa, ¿verdad? La contaminación ambiental, objetos inanimados entre las personas llegan a un lugar, a un establo, en las botas, en el overol, se llevan a otro establo que no tiene problemas, pero como lo veíamos, está en las heces, en la orina, entonces ahí es una manera de transportar también la enfermedad. El factor del medio ambiente es sobrevivir en cadáveres en putrefacción y en suelo húmedo de 1 año hasta 4. En heces húmedas de bovino de 6 a 8 semanas. Las temperaturas de congelación no tienen efectos sobre las micobacterias. La desecación es eficaz cuando las micobacterias se exponen a la luz solar. Muy resistentes a los desinfectantes ácidos y álcalis. No así a los fenoles, cresoles y ácido cresílico. Estos 3 puntos son de suma importancia. La virulencia de la micobacteria para la cuestión de la presentación de la enfermedad. Puede haber animales que convivan con animales enfermos, animales sanos, y que la virulencia o la cantidad, la dosis que dicen el tercer punto de dosis de exposición es muy importante porque no es lo mismo tener la presión de 5 vacas enfermas con tener en un establo 40, 50 vacas enfermas que están diseminando más micobacterias en las secreciones, ¿verdad? Y lo que ya comentábamos, la condición del sistema inmune del huésped. Ahí está la base de todo esto, porque muchas veces no se explica uno en establos o en ganaderías o en hatos que están conviviendo con animales con una tuberculosis activa y que no se enferman, ¿verdad? Pues es porque su sistema inmunológico ha resistido a la infección. La edad, el régimen de explotación, el clima, lo que ya les comentaba yo, puede afectar. Los terneros de un establecimiento de producción lechera con TB están en riesgo de contraer la infección cuando son alimentados con un pool de calostro, leche cruda. Uno de los manejos más importantes que se da en las explotaciones, principalmente lecheras, es evitar alimentar los becerros con calostros o con leche cruda de las madres que están saliendo reaccionantes a las de tuberculosis. Eso ha ayudado y ha sido una base importante en la erradicación de enfermedades de establos con mucha prevalencia de tuberculosis. ¿Por qué? Porque cortas la cadena de contagios, porque al nacer el becerro, en vez de darle leche cruda o calostros de la madre, ya no le das leche, los calostros los pasteurizan, los calostros provenientes, únicamente utilizan calostros provenientes de vacas negativas, ¿verdad? Ya la leche se le da en fórmula y ahí se corta ya el que sigan saliendo animales positivos en las recrías, ¿verdad? De igual forma, los terneros pueden infectarse al ingerir leche de vacas subclínicamente infectadas, los que les comentaba, ¿verdad? Le excretan 1000 unidades formadores de colonias por mililitro. Las dosis infectiva para establecer la infección tuberculosa por la vía oral es superior a la necesaria para establecer la infección por la vía respiratoria. Entre varios miles a 1 millón de microorganismos sobre un microorganismo contenido en una gota efectiva que logra alcanzar el alveolo. ¿Qué te quiere decir esto? Que pues es más difícil que se enfermen los animales por vía oral que por vía respiratoria. Especies resistentes innatas, hay especies como las ovejas, los caballos y los perros que son resistentes. Las razas del ganado, ustedes saben, también tienen una influencia muy grande. El ganado cebú tiende a ser más resistente y no nomás esta enfermedad, a muchas enfermedades. El estado nutricional es determinante. ¿Por qué? Porque el estado nutricional está ligado directamente a su sistema inmunológico. Un animal mal alimentado normalmente tiene un sistema inmunológico deprimido. Y la respuesta inmune, ya hablamos mucho de eso, ¿verdad? Para controlar la infección. El sexo, las hembras próximas al parto, ¿por qué? Pues porque hay una
Inmunosupresión, las hormonas provocadas antes del parto hacen que el animal o que la hembra esté en un proceso de inmunosupresión y que sea fácil presa de, si convive con animales que están secretando la enfermedad, pues se contagia. Y es concomitante, otras enfermedades concomitantes, perdón, también inmunosupresoras, que esta enfermedad se reproduzca en los animales que sufren de otras enfermedades. Las especies susceptibles: humanos, bovinos, porcinos, caprinos, equinos, perros, gatos, venados, elefantes, bisontes, coyotes, osos, tejones. Aquí nada más una situación de el huésped reservorio, que ese sí mantiene el Mycobacterium, la enfermedad en su población, y es fuente del agente para el huésped alternativo. ¿Cuál es el huésped alternativo? Es el que, sin tener la susceptibilidad y a veces ni siquiera padecer la enfermedad, convive con el Mycobacterium, ¿verdad? Requiere de una dosis mayor y es incapaz de mantener la infección dentro de la especie, no tiene capacidad de reproducción, de contagio con los otros animales de su especie. Dentro de todos estos que mencionamos, los reservorios principales es el bovino, ya lo vimos, y el venado. Hay mucho ojo con esto por lo de la fauna silvestre que vamos a ver más adelante. Son susceptibles el ganado bovino, es susceptible a 3 tipos de TB, al avium, rara vez, pero puede ocurrir. Si ustedes han visto en establos muy grandes, no aquí, por ejemplo, en la región de la Laguna, que hay establos muy grandes y que hay una gran cantidad de pájaros que van por el alimento, hay muchos animales que reaccionan a la prueba porque hay reacciones cruzadas con el M. avium. Huéspedes reservorios M. bovis, enfermedad progresiva, y 3 generalmente son resistentes a M. tuberculosis, no desarrollan lesiones, pero están sensibilizados por un periodo de tiempo. O sea, la de los humanos, cuando se identifica en los bovinos. En cerdos son susceptibles a 3 tipos de TB también, ya lo vimos, bovis, también la enfermedad es muy progresiva, ingestión de sueros de leche. Esto es muy común, muchos establos que tienen cerdos porque la alimentación les sale muy barata porque les dan el suero. Hemos encontrado lesiones muy características en el sacrificio de los cerdos por el tipo de alimentación que tienen y pues hay producciones que se mantienen únicamente alimentándolos con suero, ¿verdad? En áreas de baja prevalencia de M. bovis, la mayoría de los casos es aviar y otras micobacterias. En cabras son 3 tipos de TB, infección muy similar a la del ganado bovino, puede no ser un reservorio eficiente de M. bovis, la infección por tuberculosis puede producir lesiones y estar en forma generalizada. En ovinos, raro, ya lo vimos anteriormente, son resistentes innatos. Y puede ocurrir, y cuando ocurre está provocada por M. bovis o avium y se observa una fibrosis, mineralización en forma extensiva de las lesiones. Y aquí hay una pregunta si es resistencia natural, y en equinos, en burros, mulas y caballos. Muy raro el que se presente en estos casos, sin embargo, se reportan que los 3 tipos de micobacterias han sido aislados, bovis, las que ya vimos, avium y tuberculosis. Gatos, en países con prevalencia alta, se ha aislado M. bovis, la exposición más común es por vía oral. Igual los que tienen vacas con problemas de TB les dan la leche cruda que ordeñan a los gatos y esa es la vía, como dice aquí, más común. ¿Por qué es más común? Pues porque pues todos los días toman leche y si la vaca está enferma, pues es más el grado de exposición que tienen los animales. En áreas de erradicación, la TB en gatos es rara, sin embargo, de presentarse se da por M. tuberculosis principalmente. Avium y otras ocasionalmente. Los perros, es la de humanos, la TB, y el 25% bovina, aunque también se ha reportado M. avium. La infección es pulmonar, renal y mesentérica. Puede mantener a la M. tuberculosis y al bovis sin mostrar lesiones. La fauna silvestre.
primates el 70% de TB humana y 30% de TB bovina. Lesiones respiratorias y entéricas, igual o mayor que en humanos. Cérvidos son muy susceptibles a M. bovis, infección similar a los bovinos, llamas, camélidos, bisontes, alces, elefantes, jirafas, etcétera, animales de laboratorio, cuyos, conejos y ratones y ratas. Esta es una lámina que quise mostrarles por el problema tan fuerte que hay en algunos estados de la Unión Americana, principalmente en Michigan, de la fauna silvestre. Ellos tienen pues mucho problema de poder erradicar los actos de ganado porque lo tienen muy arraigado en la fauna silvestre, principalmente en los venados. Estas son fotografías de 1950. Si ustedes ven la primera fotografía superior del lado izquierdo, está mamando un ciervo de la vaca, ¿verdad? Aquí la convivencia. Y pues ese es uno de los problemas más fuertes que tienen ellos, ¿verdad? De que aunque tienen unos estatus muy elevados y tienen pues un nivel sanitario en cuestiones de estas enfermedades o de esta enfermedad, el problema de la fauna silvestre no la han podido controlar. La zarigüeya de cola de cepillo en Nueva Zelanda, tejones en Inglaterra, ambos mantienen la enfermedad e infectan ganado bovino. Los zoológicos, los parques nacionales, el búfalo, grandes felinos y el judús. Esta es una gráfica muy significativa de la epidemiología de un hato bovino, en donde existen animales expuestos infectados, animales diseminadores, los que les comentaba, no todos diseminan la enfermedad, los que presentan sintomatología clínica, que son animales con tos, con secreciones, con estados físicos caquéxicos extremos, lesiones visibles, y unos animales que nos dan dolor de cabeza a todos los que nos dedicamos a esto de las pruebas y de los atos y de la tuberculosis, los animales anérgicos. Los animales anérgicos, como su nombre por sí se explica, son animales sin energía para responder a una prueba de campo o una prueba diagnóstica de tuberculosis. Un animal anérgico se le llama aquel que aún teniendo la enfermedad en un grado hasta miliar, si ustedes quieren, le hacen ustedes una prueba de campo, una prueba de tuberculina y jamás le va a responder porque es un animal que no responde a la prueba estando altamente infectado o sumamente infectado, ¿verdad? Estos animales anérgicos provocan en hatos que se liberan por pruebas que tarde o temprano se vuelva a aparecer ese mismo hato que usted liberó o que ustedes liberaron por pruebas porque supuestamente ya no hay enfermedad, que vuelva a aparecer la enfermedad, porque esos animales no los identifica por las pruebas, nunca van a responder a la prueba. Los animales expuestos no infectados. El otro, después de limpiar un hato, por pruebas y eliminación, quedan anérgicos a la prueba, los que les comentaba, y los expuestos no infectados. Estos anérgicos son los que son un dolor de cabeza. En resumen, la tuberculosis bovina es una enfermedad infecciosa a nivel mundial que incluye muchas especies de animales y humanos. Es crónica, inaparente, lenta, progresiva y tiene un periodo de incubación pobremente definido. Su desarrollo depende de factores tales como dosis de exposición, nutrición, genéticos, estrés, etc. Debido a las dinámicas de la infección en un hato, la preferencia para su control es la despoblación. Y el otro es probar y eliminar positivos. Su transmisión mayormente por vía respiratoria en aerosoles. Cuando se detecte tuberculosis se debe inmediatamente contener, buscar las fuentes de infección y buscar la diseminación para dónde se fue, ¿verdad? Entramos a la prueba que al día de hoy es la única prueba de campo que tenemos y la que estamos trabajando en el hato ganadero del estado y que haciendo las pruebas y llevando a cabo todas las condiciones óptimas para realizarla, pues da resultados excelentes, ¿verdad? Esta prueba es una prueba
que ustedes, la mayoría de ustedes conocen, es una prueba de campo que está a base, obtenida el crecimiento de la micobacteria en carne y derivado proteico puro de PPD bovino que lo produce la Pronavive, que es la única que surte en México este derivado proteico con la que se hace la prueba diagnóstica de tuberculina. Es un compuesto con el conjunto de varios productos metabólicos del Mycobacterium obtenido en medios sintéticos, varias veces precipitado en amonio, saturado al 50% con ácidos tricloroacéticos. De acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, el PPD bovino deberá contener un G de proteínas por mililitro de antígeno para una potencia entre 32,000 a 500,000 unidades internacionales por miligramo por mililitro. La potencia estimada de la tuberculina bovina debe ser no inferior al 66% ni mayor a 150% de la potencia indicada en el prospecto. O sea, esto está ligado directamente a la tasa de reaccionantes, a la cantidad de reaccionantes. Si tuviéramos una tuberculina con mayor de 150, pues serían reaccionantes muchos sin que estuvieran como sucede, y lo vamos a ver más adelante. Existe ya en el mercado otra prueba que no es de campo y que se está explorando, que es una prueba en el laboratorio por medio de la sangre, se hace a través del suero sanguíneo de animales que están sensibilizados con la tuberculina y que identifica pues macrófagos, la micobacteria circulante en el suero. Esa es una prueba muy costosa y que está ligada directamente a la prueba de la tuberculina. Entonces, es una prueba que se hace en un periodo de entre 15 y 40 días después de haber inoculado tuberculina, que tiene que sacarse sangre, que tiene que llevarse en el laboratorio, y ahí es donde se hace el diagnóstico. No es una prueba práctica ni operativa. Para lo que nosotros hacemos aquí en el estado, pues sería muy difícil establecerla como una prueba tamiz o una prueba única, porque al final de cuentas esta prueba viene dependiendo de la otra prueba que ya hacemos. Además, los costos de diagnóstico son muy caros. Entrando en materia sobre lo de qué es la tuberculosis en el ganado, la prueba que hacemos dentro de un hato, la prueba que se practica, como ustedes saben, en el estado a partir del enero del 2016, estamos exportando ganado en pie con la sola prueba de lote. Hasta el 2015, diciembre del 2015, estuvimos en el estatus preparatorio, que es un estatus que exige tanto la prueba de lote como la prueba de las nanas de donde provienen esos becerros, ¿verdad? Estuvimos trabajando así desde 2011, 12, 13, 14, hasta el 15. A lo que se refiere el tema es de cómo conservar el estatus o por qué hacerlo. Estos son los fundamentos tanto científicos como operativos de por qué la prueba debemos de seguir con ese concepto de que la única manera de poder seguir en este estatus y acceder a otro estatus más elevado es haciendo las pruebas de campo de tuberculina bajo estos conceptos, ¿verdad? No podemos descalificar una prueba que sí es cierto, tiene sus fallas, pues es la herramienta con la que contamos, ¿verdad? Dentro de una prueba, de una prueba de un hato, existen animales verdaderamente positivos o verdaderos positivos, animales que sí están tuberculosis y que son positivos a la prueba, verdaderos negativos, animales que no están tuberculosos, que son negativos a la prueba. Animales falsos negativos que estando tuberculosos no reaccionan a la prueba, y los falsos positivos, que son los que reaccionan, animales que no están enfermos y que son positivos a la prueba. La prueba por sí, ustedes saben que una prueba, cualquier prueba tiene
dos valores muy importantes, que son los valores que rigen cualquier tipo de prueba, ¿verdad? Su sensibilidad y su especificidad. En este caso vamos a hablar de la prueba del pliegue caudal, que es la prueba tamiz, que es la prueba que se practica en todos los datos de inicio para identificar si hay o no la enfermedad. Esta prueba tiene un 80, desde el 85% de sensibilidad con un 95 hasta 98% de especificidad. ¿Qué es la sensibilidad? Sí, muy sencillo. La sensibilidad es la habilidad de una prueba para identificar los animales enfermos y que en realidad están enfermos. La especificidad es la habilidad de una prueba para identificar los animales sanos y que en realidad están sanos. Entonces hablamos que en esta prueba que hacemos nosotros, ni existe además en el mundo una prueba que sea ni 100% sensible ni 100% específica. La que contamos y la que tenemos y con la que tenemos que remar y con la que tenemos que salir adelante es con esta prueba que tiene un 85% de sensibilidad y hasta un 98% de especificidad. De aquí que se deriva aquella controversia y aquella política y aquel tanto inconformidad con la gente que dice que por qué tiene que haber animales que reaccionen a la prueba y que los animales reactores no existen y que los tienen que inventar. Científicamente está comprobado, no hay vuelta de hoja, tiene un 98%, lo que significa que dos animales, el 2% de los animales probados te van a reaccionar sin tener la enfermedad. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Me permito poner esta gráfica nada más para darnos una idea mejor. En un hato de 100 animales con un estatus real de la enfermedad es de 80 no infectados y 20 infectados. Si tú tienes una prueba con esa especificidad, con esa sensibilidad que les comentaba, hasta el 85%, de los 20 infectados, esa prueba nada más te va a identificar 17, porque no te identifica el 100% de los animales enfermos. Pero además, le tienes que sumar a los que te salieron negativos el 2% de los animales que te van a responder, pero que no tienen la enfermedad, que son animales falsos positivos. En esencia, en ese dato hay 81 animales negativos a la prueba y 19 positivos. De los 19 positivos, no todos están enfermos por lo que ya vimos, ¿verdad? Resultado de la prueba, 2 a 5 positivos, que es la especificidad, el 95, el 98, y pues los otros que habíamos dicho que pues, es el 85%. Las causas de la sensibilidad a la prueba de la tuberculina. El Mycobacterium bovis, el complejo avium, las lesiones en la piel, la Mycobacterium paratuberculosis, la enfermedad de John, que también es otro tema que queda pendiente porque ahí también hay problemas en varias explotaciones, principalmente de ganado lechero en otros estados que tienen problemas de esta enfermedad, ¿verdad? Y que en los diagnósticos recurrentemente salen reactores, reaccionan a la prueba de la tuberculina. La Mycobacterium tuberculosis, otros organismos del género Mycobacterium y organismos del género organismos nocardia y causas fisiológicas como el estrés, la preñez, etcétera, etcétera. Causas que pueden producir falsos negativos a la prueba. Infecciones recientes de menos de 30 días, animales viejos y débiles, animales recién paridos dentro de las 4 o 6 semanas, infecciones virales, enfermedades inmunosupresoras que afectan a órganos linfáticos, drogas inmunosupresoras, aplicación inapropiada de la tuberculina. Aquí esto ya lo vimos, cuál es la sensibilidad y la especificidad. La estimación, cómo es que sale la estimación de la sensibilidad, ya está establecido para este tipo de prueba, cómo está calculada, ¿verdad? Los verdaderamente positivos por 100, los verdaderamente positivos más los falsos negativos. Esta es una tabla muy significativa porque de la tuberculina que nosotros utilizamos, estos son los valores que tienen tanto en sensibilidad como especificidad. De la prueba pie caudal, ya vimos que su especificidad desde el 95 al 98, su sensibilidad del 85 al 90. En la prueba cervical comparativa, que no se utiliza como prueba de screening, como prueba
inicial o como prueba de rutina en los actos, ¿verdad? La prueba cervical comparativa tiene su uso específico en la confirmación o eliminación de las reactores a la primera prueba, que es la prueba pliegue caudal. Y hay otra prueba que se llama cervical simple, que es una prueba altamente sensible y que por consiguiente, pues al subir su sensibilidad, pues se lleva a muchos animales que son negativos, ¿verdad? Porque tiene un 90-95, pero ahí estás castigando totalmente la especificidad de la prueba. Y no funciona así esto, ¿verdad? O sea, si con el problema de la pliegue caudal que tenemos del 98 por ciento de especificidad, pues con un 90 para cada lote que se probara con prueba cervical comparativa estaría eliminando 10 animales con 10 animales por reactores como positivos siendo negativos, ¿verdad? Estas pruebas tienen, aparte de la prueba pliegue caudal, las otras dos tienen una aplicación especial en diferentes tipos de datos cuando pues ya epidemiológicamente vas analizando cómo puedes eliminar más pronto la enfermedad. Dentro de las condiciones de Estados Unidos, es que al fin de cuentas establece y comparte reglas para la importación de ganado mexicano hacia allá. Tenemos una condición por el departamento del EIFIS de USDA, en donde se nos establecen pues parámetros de lo que se deriva las cuestiones de la prueba, ¿verdad? Una de las condiciones que ellos establecen es muy sencilla. ¿Por qué comento esto? Porque son de los temas de más polémica dentro del gremio, tanto veterinario como del gremio ganadero. Hay mucha polémica con la condición de los reaccionantes, de que, pues, si comprendemos cuál es el origen de todo esto, conocemos un poquito la enfermedad, sabremos que, pues, está dentro de los parámetros que debe de exigirse para cualquier tipo de prueba. En este caso, eso es lo que debemos convencernos o debemos conocer para ¿por qué sí? ¿Por qué sí debe de ser así? ¿Y por qué no debemos de estar cerrados a que la condición para la exportación tiene que tener estos parámetros de animales que no son positivos, pero que reaccionan a la prueba? El apéndice C de un memorándum que está todavía vigente por parte de la regla, le llaman el CFR ya de Estados Unidos, para las cuestiones de la importación de ganado en pies, dice lo siguiente en su apéndice: cada individuo autorizado para llevar a cabo las pruebas oficiales caudales deberá cumplir con estos estándares para la prueba caudal. Si el número de animales que responden a la prueba caudal es igual o mayor que el número mínimo de animales que responden a la prueba caudal esperados para un número específico máximo de pruebas caudales llevadas a cabo. Por ejemplo, si se reportan 5 animales que responden a la prueba, entonces el número total de pruebas a la pliegue caudal que se lleva a cabo debe ser menos o igual a 1050 animales. La tasa de respuesta de cada individuo autorizado, se refiere a los médicos de campo, a los médicos autorizados para hacer pruebas. Para llevar a cabo las pruebas oficiales será calculada con base en el número de bovinos o bisontes probados para cada periodo de un año, exceptuando que en el caso de individuos autorizados que prueben 300 o menos bisontes o bovinos al año, las tasas de respuesta mínima para el número máximo de pruebas que se lleven a cabo se calculará sobre una base acumulativa de año con año. Aquí quiero hacer un paréntesis. Está bien claro aquí que dice que el cálculo para esta tasa de reaccionantes no es como se viene manejando por muchos colegas o por mucha gente, de que si yo pruebo un lote de 100 animales, tengo que sacar el 1%, que es lo que me está exigiendo esta tabla. No es así. No se maneja de esa manera. Más adelante voy a poner una gráfica en donde ustedes se van a dar cuenta cómo va variando de acuerdo a la cantidad de animales, pero no es por cada 100 probados, yo tengo que sacar uno, porque llegan y dicen, no, pues si no
no puedes seguir probando porque me van a suspender. El cálculo se tiene que hacer en un periodo de un año, no se va a hacer por cantidad de cabezas probadas. Entonces, desde ahí estamos conceptualizando mal ese cálculo de la tasa de reaccionantes. Esta es la tabla que ellos en ese memorándum establecen, ¿verdad? Número de pruebas caudales. De 0 a 300 animales no tienes por qué tener 3, bajo el concepto que yo les comentaba, quería decir, 300 debo de tener 3, ¿verdad? Pero no es así. O sea, hasta 300, si no tienes ninguno, no estás fallando en el reporte ni en los identificados como reaccionantes. De 300 a 473, 1. De 474 a 630, 2. O sea, así va esta tabla. Así se manejan. Y ese cálculo lo hace a través del SENACICA, se hace con todos los médicos que andan haciendo prueba de campo. Y hago mucho hincapié o mucho énfasis en este punto porque es uno de los puntos que causa más controversia dentro del gremio y de la gente que tiene que hacer las pruebas de tuberculosis y tiene que estar conviviendo con esto, ¿verdad? Entonces, aquí van cuántos tienen que ser y siempre y cuando se haga un cálculo anual. Después de 6,362 animales diagnosticados, deberá obtenerse adicionalmente a los 50 un reaccionante queda por cada 110. Después de 6,000 por cada 110, uno por cada 110, que viene siendo con el punto 9, y ni tampoco es el 1. Ese es otra condición, pero bueno, aquí tenemos que tener muy claro en eso, porque como ganaderos, también la gente que nos está escuchando, que está viendo, que es ganadera, también tiene que conocer estas gráficas o estos requisitos y estos porcentajes, porque pues no se puede dejar sorprender por alguien que llegue y que le diga, si yo no saco uno en 100, yo ya no voy a seguir trabajando, y tienes que ver cuál vamos a escoger para poder reportar algo que científicamente está comprobado debe de salir, ¿verdad? Esta se construye asumiendo que por lo menos el 1% de los bovinos no infectados serán falsos positivos a la prueba caudal, lo que ya veamos está ligado directamente a la especificidad. Ya no habla del 2, quiero que les quede claro, ya no habla del 2, ya habla del 1, porque en realidad, como dice la especificidad en el respaldo ahí científico, pues sería por cada 102, pero con 1 es más que suficiente. Para un número dado de animales que responden a la prueba, se calcula un máximo permisible de pruebas usando la distribución binomial cumulativa y determinado el porcentil. Por ejemplo, se esperan que ocurran 5 o menos resultados positivos en menos del 5% de los veterinarios acreditados, cada uno de los cuales efectúa la prueba a 1,050 cabezas de ganado. Para permanecer en cumplimiento con estos estándares, si más de 6,362 pruebas caudales se llevan a cabo antes del fin del primer año, debe reportarse un mínimo de un animal que responde por cada 110 pruebas caudales adicionales durante el resto del año. ¿Qué pasa con el reporte de los reaccionantes? Se puede dar la falta de la notificación principalmente por intereses económicos, presiones de los propietarios, de los productores. En el caso de animales para movilización y exportación, se deben retener por 3 días para realización de la otra prueba. La subestimación del tamaño de la reacción. Es muy claro que la norma establece, los manuales y los memorándums establecen que cualquier tipo de diferencia en el sitio de la inoculación a la lectura es considerado como reaccionante. No importa el tamaño, sabemos que hemos visto tamaños desde una pelota de béisbol y una reacción hasta reacciones que son perceptibles para el médico que hace el diagnóstico. Muchos colegas consideran que una reacción muy leve pues no es significativa y lo dan como que no es reacción. Entonces de ahí también se desprende que haya muchos
reaccionantes no declarados, ¿verdad? No notificados, porque la reacción para ellos es mínima. La mala técnica de la aplicación, ustedes saben, hay instalaciones que no son adecuadas, hay muchas cosas, son pruebas de campo que tienen que tener los estándares establecidos, cadena fría, la inoculación, la inmovilización, todas esas, son cuestiones que debemos de cuidar siempre que se hace una prueba de tuberculina. ¿Y por qué debemos de cuidar? No nada más el médico, no dejar la responsabilidad solamente en el médico. El productor, el ganadero, tiene que tener corresponsabilidad en la aplicación de la tuberculina, porque al final de cuentas es él el que tiene, al final de cuentas, una mala praxis, una mala prueba, un mal diagnóstico, es el que va a recibir o va a tener las consecuencias mayores, principalmente en su economía. Entonces, debemos de cuidar exactamente que se hagan las cosas como deben de ser para seguir manteniendo nuestro estatus. Verdadera baja reactividad de la tuberculina. La fabricación, les comentaba yo de ahí de cuántas unidades internacionales debe de presentar la tuberculina. La tuberculina que nosotros utilizamos está bajo las mejores o mayores tuberculinas con la más alta calidad. Se hacen periódicamente esos análisis en diferentes laboratorios, la que produce Canadá, Estados Unidos, México, Australia. Hay un comité encargado de hacer las evaluaciones de las tuberculinas. El descuido de la cadena fría es un problema muy fuerte. La oxidación, ustedes saben, también provoca que se inactive el reactivo. Entonces, ¿qué criterios aplicar en los lotes de movilización nacional o para exportación? ¿Deben salir siempre animales reaccionantes a la prueba caudal en un lote para exportar? No. ¿No se deben inventar reacciones? Claro que no se deben inventar reacciones, pero tampoco se deben de dejar pasar por alto reacciones si estas se detectan, aunque sean pequeñas. ¿Cómo proceder en caso de que se detecten animales reaccionantes a la prueba caudal? El hecho de que salga un reaccionante a la prueba caudal no significa que el animal esté enfermo, por lo que ya comentamos anteriormente, ¿verdad? Ahí ustedes ven estas fotografías ahí, desde la más grande, que es la primera foto, la que está abajo, mediana, la que está al lado derecho, en la parte superior, es una reacción que apenas se ve el tamaño de la reacción. Pues desde ahí, muchas veces algunos consideramos que como está tan pequeña, pues no es reacción y se va pasando y no debe de ser, ¿verdad? Una reacción es cualquier cambio en el sitio de la inoculación. ¿Qué pasa cuando hay un reaccionante a la pliega caudal? Es muy sencillo, se le practica una prueba confirmatoria que es la doble comparativa, que ahí se descarta o se confirma la infección. Si se confirma, pues ya lleva un proceso de cuarentena precautoria, se manda al sacrificio, y aún cuando se confirma una doble comparativa, no quiere decir que esté enfermo, ¿verdad? Se va al laboratorio, aún teniendo los resultados de histopatología compatible con tuberculosis. No se puede considerar el hato o el animal positivo hasta que no haya una tipificación de la micobacteria que termina con un cultivo a las 9, 12 semanas y que se aísla y se tipifica como MUIS. Hasta entonces puedes decir que ese animal tenía tuberculosis. Mientras, pues todo el proceso de la batería de pruebas se tiene que llevar a cabo. El problema aquí es lo que nos enfrentamos igual. Todos estos animales que reaccionan a una prueba oficial en México ya no son susceptibles de exportar. Se marcan con CNN y se mandan a consumo nacional. Y es ahí donde viene otra vez la controversia de por qué y si son animales negativos. Y desgraciadamente es una condición que los señores compradores del vecino país establecen en sus reglas, ¿verdad? Entonces, no quieren que vayan animales, aunque sean negativos a la doble comparativa, que vayan del otro lado. ¿Por qué? Porque existe, como ya comentábamos, que hay una sensibilidad y una especificidad en donde puede ser que un animal que resulte negativo a la prueba doble comparativa en realidad esté enfermo. Entonces, ha pasado, y nosotros tenemos algunos casos,
pero no quiere decir que el 100% de los animales van a ser positivos aún siendo negativos a la prueba. Entonces ellos dicen, no creemos riesgos y todos los animales que reaccionen a la prueba caudal se tendrán que quedar allá para consumo nacional. Pues esto es todo, señores. No sé si tengan algún comentario. Estoy a su disposición y a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Todo un reto, ¿verdad? Todo el proceso, el entendimiento y las repercusiones que nos acarrea todo esto, pero hay que entenderlos y hay que acatar muchas veces las reglas. Tenemos tiempo para unas 2, 3 preguntas, con todo gusto. Adelante, todos los participantes. De nuevo, ¿qué quedaría muy claro o de plano no entendimos nada, Doc? Lo más seguro es lo segundo. A ver, compañeros. Bien, Doc. No, pues al parecer es muy clara la presentación, doctor. Yo creo que eliminamos muchas dudas. Ojalá y al momento de entender, pues comprendamos que son procedimientos que debemos de acatar como productores, ¿sí? Y los estudiantes pues tendrán que iniciar ese proceso de aprendizaje porque es algo con lo que tenemos que seguir viviendo, sobre todo si tenemos la inquietud de ingresar al mercado norteamericano, como usted lo dijo, pero también, ¿por qué no decirlo?, a promover la inocuidad de los productos cárnicos aquí en nuestro país, en nuestro estado. ¿Sí? Pues en nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Zootecnia en lo particular, de nuestro director, el doctor Carlos Ortega, le damos las más sinceras gracias, doctor, por su participación y su apoyo. Sepa que aquí estamos a la orden para seguir trabajando. Le agradezco mucho y nos seguimos mirando, con el favor de Dios. Claro que sí, doctor, gracias y estamos a su disposición cuando gusten, a sus órdenes. Y qué bueno que se tomen en cuenta estos temas para obtener más conocimiento, como usted bien dice, y el comité, como siempre, está a disposición de los productores, porque el comité pues es de los productores y aquí estamos para cuando se les ofrezca, con mucho gusto atenderlos. Gracias. Pasen buenas tardes todos.